En mi último año en la Universidad Estatal de Michigan, me invitaron a participar en una expedición de investigación a los humedales de Esjaunja, en el norte de Suecia. Era parte de un intercambio a través de la AUC, Cooperativa de Bienestar del Ártico, financiada por miembros del Consejo Ártico y actores privados de la zona. A principios de mayo, Roger Rock Dawson y yo tomamos un vuelo. Durante la escala de 55 minutos en Arlanda, Estocolmo, nos reunimos con Helene Angelmark, del Instituto Real de Tecnología. Cuando llegamos al aeropuerto de Umeå, nos reunimos con el último miembro de nuestra expedición, Camilla Ostermo, de la Universidad de Luleå. Desde allí, solo fue un largo viaje hacia el norte. Los humedales de Esjaunja son enormes. Estamos hablando de 700.000 acres de pantanos y humedales justo por encima del círculo polar ártico. En condiciones óptimas, y excluyendo factores como el sueño, la comida, el terreno y el clima, se necesitarían unos 11 días para cruzarlos a pie. En mi cabeza, evocaba imágenes de las marismas de los muertos de El Señor de los Anillos, pero Helene me aseguró que no era nada tan dramático. Rob y yo no teníamos ni idea de qué esperar. Habíamos comprado nuestro equipo con antelación. Los suecos se encargaron de todo lo práctico en el lugar, excepto nuestro equipo personal. Teníamos previsto pasar 4 días en la ciénaga propiamente dicha, y 4 días más de viaje. Y, claro, teníamos experiencia en la vida salvaje y en acampada, pero no puedes prepararte para algo como las ciénagas árticas. Mayo es una época extraña en el norte de Suecia. Aunque técnicamente es primavera, aún puede haber temperaturas bajo 0 Celsius. El clima puede variar desde un calor abrasador por la tarde hasta heladas por la mañana temprano. Así que, aunque teníamos una variedad de ropa, teníamos que ser lo suficientemente flexibles para cambiarnos a lo largo del día. Allí no hay una única prenda que sirva para todos. Cuanto más al norte conducíamos, más parecidas parecían las cosas. Largos tramos de carretera a través del desierto que parecían no llevar a ninguna parte. Nada más que musgo, maleza y algunos árboles larguiruchos. Estaba masticando mi último Slim Jim cuando Helene abrió su computadora portátil. Tenemos 8 sitios designados en los que necesitamos tomar muestras, dijo. Pero Camilla y yo hemos estado hablando y creemos que deberíamos obtener al menos uno más. Tenemos que salirnos un poco del camino para obtener resultados confiables. ¿Cuándo hablaste de esto?, pregunté. Debes leer el chat grupal, dijo Rock. Te dije que participaras. Estoy dentro, pero no recibo notificaciones. Entonces no estás dentro. Te lo digo, estoy dentro. De cualquier manera, dijo Helene, si tomamos un desvío hacia el norte después del sitio 3, deberíamos obtener algunas muestras confiables antes de llegar al 4. Debería funcionar con tu horario. Ustedes son los locales, ustedes pueden hacerlo, dijo Rock. Lo dejo a su criterio. No somos locales, dijo Camilla. Soy de Luleå, que está a unas 4 horas en coche. Estocolmo está a unas 12 horas en coche desde allí. Entonces, ¿vamos a entrar a ciegas?, pregunté. ¿Ninguno de ustedes ha estado allí antes? Ese es el objetivo, familiarizarse con el lugar, dijo Camilla. Para obtener algo con lo que comparar al próximo grupo cuando realice otra expedición dentro de unos 5 años. Se trata de una colaboración a largo plazo, sonrió Helene. Como dice en el sitio web. Rock se inclinó y me dio una palmadita en el hombro, levantando su teléfono. Acabo de comprobarlo y no estás en el chat grupal. Nos quedamos atrapados en ese coche todo el día. Revisamos nuestras notas, planes, equipo y ruta. Gran parte de lo que impulsó la expedición para empezar fueron los informes de cambios en la vida silvestre. El pueblo indígena Sami había trasladado sus rebaños de renos al norte, alegando que sus animales estaban enfermando a causa del suelo. También había habido informes de una reducción de la población de peces y un aumento de la migración de aves en el suroeste. Estábamos allí para medir posibles toxinas y cambios en el suelo para, si era posible, determinar una causa. Pero primero, necesitábamos muestras, que era el meollo de la expedición. Empezaron a aparecer pequeños pueblos a lo largo del camino forestal. Bueno, tal vez no fueran pueblos, sino más bien conjuntos de casas dispersas que se veían unas a otras. Casas rojas con esquinas blancas y techos de metal. No entendía cómo alguien podía vivir tan aislado. Sin embargo, de alguna manera, seguía habiendo una excelente cobertura telefónica. Pasamos por un pueblo cuyo nombre ni siquiera me atrevería a pronunciar ni a deletrear. Tenía demasiadas vocales. Era nuestra última parada antes de llegar a los humedales, así que nos aseguramos de abastecernos. Camilla nos consiguió algunas baterías adicionales. Cuando finalmente llegamos, ya estaba oscuro. Habíamos estado siguiendo un camino de grava durante los últimos 40 minutos. Había 6 casas en semicírculo a lo largo del camino, una de las cuales habíamos alquilado para pasar la noche, el resto estaban abandonadas. Camilla arrastró sus cosas y se desplomó en el sofá de la sala de estar.
Elena se quedó en la habitación de invitados de la planta baja. Había un segundo dormitorio en el piso superior con 3 camas más pequeñas para que ocupáramos Rogue y yo. Me quedé dormida en el momento en que mi cabeza tocó la almohada. A la mañana siguiente, temprano, todos nos pusimos manos a la obra. Elena estaba preparando sándwiches en la cocina mientras Camilla revisaba nuestro equipo. Todas las baterías estaban cargadas. Todos los contenedores estaban debidamente marcados y clasificados. Fue meticulosa y a las 5:30 am estábamos listos para partir. Me tomé un momento para absorber la atmósfera. Los olores me resultaban extraños, pero familiares. El aire estaba plagado de insectos y podía oír nidos de pájaros en todas direcciones. A pesar de que los 4 éramos las únicas personas en la zona en kilómetros y kilómetros, parecía que había mucha vida. Era un bosque inmenso sin dosel, con el sol naciente mirándonos desde un cielo infinito. Elena tomó la delantera, seguida por Rock. Luego estaba Camilla y, por último, yo. Había caminos marcados con banderas naranjas que indicaban que debíamos seguir el camino previsto. ¿Alguien conoce alguna buena canción?, preguntó Elena. ¿Podrías enseñarnos algo?, dijo Rock. Preferiblemente algo que podamos pronunciar. Mientras hagamos ruido, dijo Camilla, los osos se mantendrán alejados. Comenzamos nuestra interpretación de Smardona mientras trotábamos por el sendero, adentrándonos más en los humedales. Minutos después, me quedó claro que no habría forma de navegar por el lodazal sin esas banderitas. Todo parecía igual. Los mismos árboles, los mismos arbustos, el mismo musgo. Y ningún camino claro que seguir. Nos abrimos paso entre el lodazal. Todos llevábamos botas altas de goma y pantalones, además de mochilas que solo nos llegaban hasta la mitad de la espalda. Había zonas en las que teníamos que caminar con agua que nos llegaba hasta las rodillas, así que teníamos que mantenernos lo más secos posible. Caminar era un fastidio y pude sentir que me estaba creciendo un sarpullido en el muslo en los primeros 15 minutos de caminata. Llegamos a nuestro primer sitio a las 7 am. Camilla sacó el equipo de prueba. Ella y Rock se turnaron para decir qué tipo de muestras estaban obteniendo mientras Elena lo registraba todo en su computadora portátil. Yo catalogé y almacené todo. Nos llevó unos 30 minutos, en total. Mientras preparábamos el equipaje para trasladarnos al segundo sitio, Camilla señaló algo entre la maleza. Hay muchos animales aquí, dijo. Mira. Señaló el suelo, pero no vi nada. Me encogí de hombros. ¿Cómo se dice, Jotrón? Elena, ¿qué es eso? Zarzamora. Bien. Debería haber moras de los pantanos aquí. ¿Ves los pétalos? ¿Qué demonios es una mora de los pantanos? Se rió Rock. Nunca había oído hablar de ella. Hace una mermelada buenísima, añadió Elena. Quizás veamos algo más adelante, dijo Camilla. Donde hay menos animales. Nos llevó otras 4 horas llegar al segundo sitio. Estuvimos dando vueltas en círculos durante un rato y tuvimos que usar el navegador para encontrar el camino de regreso. Quedarnos allí con el agua hasta las rodillas, buscando esas banderas naranjas, daba miedo. Sin embargo, Camilla parecía segura. En el peor de los casos, iremos directo al suroeste, dijo. Mientras podamos ver el sol, podremos navegar. Muy cierto. Cuando llegamos al segundo sitio, había un tramo de tierra seca donde podíamos descansar. Paramos a almorzar. Elena instaló una estufa portátil para prepararnos café mientras Camilla y Rock recogían las muestras. Tierra, agua, vegetación, de todo tipo. Nada todavía, dijo Camilla, hurgando en el musgo con los pies. No hay Jotrón. Moras de los pantanos, añadió Rock. Cierto. Moras de los pantanos. Se acabaron todas. ¿Es eso extraño?, pregunté. Más o menos. Los renos no suelen viajar tan lejos. Terminamos y nos trasladamos al sitio 3. Terminamos justo después de la hora de la cena. Nos quedaban unas horas más hasta el atardecer, así que decidimos ir hacia el norte. Camilla y Elena habían marcado un lugar donde podríamos obtener muestras más fiables, y estaría a solo unas horas del sendero. También habría suficiente tierra firme para montar el campamento, así que no interfirió demasiado en nuestro cronograma. Cuando salimos del sendero y dejamos atrás las banderas naranjas, sentí una picazón en la columna, como si estuviera pisando algo que estaba fuera de mi control. Esas pequeñas banderas eran el único rastro de civilización que quedaba. Sin ellas, estábamos en plena naturaleza. Y aún así, no hay moras de los pantanos. Acampamos alrededor de las 8 p.m. El sol estaba a punto de caer, pero teníamos muchas linternas. Nos cambiamos de ropa, armamos nuestras carpas y nos metimos en nuestros sacos de dormir. Camilla leyó un artículo sobre la erosión y Elena subió sus mejores imágenes a Instagram. Incluso ahora, todavía teníamos una excelente cobertura celular. Rogue estaba tomando notas y revisando nuestras baterías.
Me retorcí y me di vueltas de un lado a otro durante horas, pero no podía dormir. Mis ojos se volvían a abrir de golpe. Mucho después de que los demás se durmieran, yo seguía despierto. Era inútil seguir intentándolo, así que decidí caminar para que se me pasara el sueño. Salí de la tienda y caminé un rato. El horizonte estaba rojo sangre y los árboles dispersos proyectaban sombras largas y desgarbadas sobre el campamento. Se me ocurrió una idea. Nos habíamos olvidado de poner las luces antimosquitos. Este lugar debería estar inundado de mosquitos, pero no había nada. Todo estaba en silencio. Ni un pájaro, ni un insecto, nada. Solo ramas que crujían y se balanceaban con cuidado con el viento. Comparado con lo que habíamos sentido la primera vez que pisamos el lodazal, esto estaba muerto. Era casi medianoche cuando vi algo a lo lejos. Había una gran extensión de agua cubierta de musgo que me llegaba hasta los tobillos junto a nuestro campamento. Estuve mirando hacia allí durante al menos 10 minutos antes de darme cuenta de que uno de los árboles no era un árbol, sino un reno. El animal se había quedado completamente quieto, sin siquiera mover la cabeza. Había confundido sus astas con ramas. Me quedé allí mirándolo durante al menos media hora, y en todo ese tiempo no movió un músculo. Ni un tic del cuello, nada. Nunca había visto nada igual. Finalmente regresé a mi tienda de campaña. Apenas pude dormir. Por la mañana, los renos se habían ido. Se lo conté a Camilla y ella insistió en que eran animales asustadizos y que se mantendrían alejados de nosotros. Tal vez solo fuera curiosidad. Recogimos las muestras adicionales a primera hora de la mañana y empezamos a movernos hacia el este, rumbo a nuestra ruta principal. Para entonces, todos teníamos los pies empapados y el ánimo decaído. Camilla y Rob mantuvieron una larga e intensa conversación sobre los esfuerzos de conservación y las normas de la UE, mientras que Elena se detenía para tomar fotografías para su Instagram. Alrededor de las 9 de la mañana, todos escuchamos algo a lo lejos. La discusión se calmó cuando todos inclinamos la cabeza y escuchamos. Al principio pensé que era un animal herido. Se oía un chillido que subía y bajaba, como el canto de un pájaro grande. Nos llevó unos segundos darnos cuenta de que era una persona. Un grito monótono, una y otra vez. Exactamente el mismo tono y el mismo tono. Un grito de muerte desesperado y desgarrador. «Help», dijo Elena. «Alguien está pidiendo ayuda». Volvimos a girar y tratamos de localizar el sonido, pero parecía que se hacía cada vez más débil, como si quien nos había llamado se alejara. Intentamos gritarles de vuelta, pero no parecían acercarse. Después de media hora, ya no los oíamos. Rogue estaba visiblemente conmocionado, con las mejillas enrojecidas y los ojos llorosos. Todos estábamos un poco inquietos. Camilla intentó entenderlo, diciendo que podría haber sido un animal, pero no pudimos averiguar cuál. Aún así, tenía que ser un animal. Tenía que serlo. Mientras nos dirigíamos al sitio 4, compartimos nuestras opiniones. Había muchas cosas que no cuadraban. No había pájaros, ni insectos. No había excrementos ni marcas de animales. No nos sentíamos cómodos. Regresamos a la ruta principal con las banderas naranjas. Al seguirlas, vimos algo que nos perseguiría para siempre. En el camino que teníamos por delante había un gran árbol que se extendía por encima de nosotros, mucho más grande que otros de la zona. Y del árbol colgaban nada menos que 4 cadáveres de renos. Parecían estar allí, con las astas enredadas en las ramas, la carne seca y hecha jirones colgando como fruta enferma, las pezuñas golpeteando suavemente unas contra otras con la suave brisa, como un carillón de viento de pesadilla. Elena guardó el teléfono y Camilla se quedó mirando la boquiabierta. Rob me miró en busca de consuelo, pero yo no tenía nada que darle. Camilla intentó decir algo, pero se quedó sin palabras. Recomponiéndose, lo intentó de nuevo. A veces, los osos esconden a sus presas. Esto no es esconderse, dijo Rock. Esto es una exhibición completa. No sé qué decirte. Miramos a nuestro alrededor y vimos marcas extrañas en la corteza. En su mayoría, huellas de pezuñas, pero también algo más. Todos nos quedamos conmocionados al verlo. Me obsesionó. Casi podía imaginarme el sonido de los cascos de los muertos si me detenía a escuchar. Elena había sacado su teléfono y no levantó la vista de él. Llegamos al sitio 4 a la 1 p.m. el mismo procedimiento de siempre. Camilla y Rob obtuvieron las muestras, Elena tomó notas, yo las catalogué y las almacené. Almorzamos tarde, pero no pudimos encontrar ningún lugar para instalar la cocina para preparar café. Nos adentrábamos en el lodazal más profundo y la tierra seca se estaba volviendo escasa. Siguiendo las banderas naranjas, tuvimos que detenernos varias veces para orientarnos. Nos acercábamos a lo que debería ser un gran lago, pero no había nada allí. Una pendiente hacia más musgo, sin árboles. En todo caso, parecía que el agua se había secado. Elena tomó algunas fotografías, pero Camilla estaba convencida de que nos estábamos desviando del camino.
No había forma de que un lago desapareciera por sí solo. Teníamos que estar yendo en la dirección equivocada, sin importar lo que nos dijera el navegador por satélite. Aún así, seguimos las banderas y, poco después de las 2 de la tarde, llegamos a un enorme espacio abierto donde se extendían los árboles. Podíamos ver kilómetros por delante. Y en algún lugar, allá afuera, lo escuchamos. Otra vez, alguien pidiendo ayuda. El mismo grito monótono, el mismo tono. Esta vez no devolvimos la llamada. Nos quedamos allí, escuchando. Identificamos al menos 2 fuentes, una al noreste y otra al oeste. Los gritos venían de 2 direcciones diferentes. Tiene que ser un pájaro, dijo Camilla. Un canto de apareamiento, o un... Eso no es un maldito pájaro, susurró Elene. Es una persona. ¿Qué es más probable, Elene? Preguntó Camilla. Que un par de gemelas idénticas nos estén siguiendo y llamándonos, o que estemos escuchando los ecos de un pájaro que está mirando. No creo que nadie aquí sea ornitólogo, dijo Rock. Así que no podemos decirlo con seguridad. Pero sí, no creo que sea una persona. Se dice Halp. Los pájaros no pueden pronunciar el NP. Di lo que quieras, pero eso es otra cosa. Pasamos por el sitio 5 y paramos a pasar la noche a mitad de camino hacia el sitio 6. Me estaba poniendo nervioso. No dejaba de imaginarme ese repetido llamado de ayuda en el lodazal. Creí ver astas entre los árboles muertos varias veces. Me estaba volviendo paranoico. El sitio 6 era nuestro punto más lejano antes de comenzar a dar la vuelta, pero era territorio peligroso. Un esguince de tobillo podría significar el agotamiento de toda la expedición. Las banderas naranjas habían dejado de ondear hacía un tiempo, no llegaban a cubrir toda la ruta. A partir de ese momento, nos las apañamos solos. Sin embargo, Camilla estaba segura y, con solo 3 sitios más por recorrer, estábamos por delante del cronograma previsto. Apenas había suficiente tierra seca para que pudiéramos montar nuestras tiendas, pero nos las arreglamos. El suelo estaba húmedo y tenía un charco de algo frío junto a mis pies. Era incómodo, por decirlo menos. Me desplomé en un sueño incómodo, pero bienvenido. En algún momento de la noche, Rock me despertó con suavidad. Se llevó un dedo a los labios y se llevó la mano a la oreja, como si me estuviera diciendo que escuchara. Ese grito se oyó de nuevo, y mucho más cerca. Me vestí y salí de la tienda. Camilla y Elena ya estaban levantadas. Nos acurrucamos todos juntos en el borde de nuestro campamento, mirando hacia el lodazal. Estaba demasiado oscuro para ver, pero el que gritaba no podía estar muy lejos. Camilla levantó su linterna y nos hizo un gesto con la cabeza. Nosotros también asentimos. Teníamos que ver qué era esa cosa. Ella encendió la linterna. Había una docena de renos, a unos 20 metros por delante de nosotros. Todos estaban parados en el mismo ángulo, mirándonos directamente. Ninguno parpadeaba, se movía ni retrocedía ante la luz. Todos nos quedamos paralizados, sin querer hacer ningún movimiento brusco. Se suponía que eran tímidas criaturas del bosque, pero algo no estaba bien. Uno de ellos abrió ligeramente la boca, nos miró fijamente y gritó un Halp perfectamente humano. Elena se tapó la boca para contener un grito. Los renos, uno por uno, nos llamaban. Todos con los mismos movimientos mecánicos y la misma voz. Halp. Fue jodidamente espeluznante. Rob decidió que ya era suficiente y se levantó. Intentó hacerse grande, estirando los brazos y moviéndolos hacia arriba y hacia abajo. Resopló y gritó, tratando de asustarlos. No reaccionaron en lo más mínimo. Es decir, hasta que el reno que estaba en el frente giró la cabeza para mirarlo directamente. Levantó lentamente las patas delanteras y se inclinó hacia atrás. En cuestión de segundos se puso de pie, como un ser humano. Los demás se apiñaron a su alrededor, dando vueltas como un cardumen de tiburones, mientras gritaban una y otra vez pidiendo ayuda. No, no lo provoques, susurró Camilla. Están enfermos. Parecen enfermos. Deberíamos irnos, dijo Elene. Ahora mismo. Nadie discutió. Camilla se quedó de guardia mientras el resto de nosotros recogíamos todo lo que podíamos, todo al son de constantes gritos de ayuda. Fuimos descuidados, pero teniendo en cuenta el pánico que se acumulaba en mi pecho, fue un milagro que pudiéramos conseguir algo. Rogue y yo estábamos a medio camino de meter la tienda en la bolsa cuando oímos algo, un movimiento en el bosque y otro grito de socorro. Esta vez, desde el oeste. Rogue cogió otra linterna y lo comprobó. Cuando lo encendió, pude ver una docena de ojos más mirándonos. Estaban mucho más cerca. Están por todas partes, jadeó Rock. Están por todas partes. Es una manada, dijo Elene. Los Samis solían trasladar manadas a través de, la interrumpió otro grito. De un reno que estaba justo al lado nuestro, al alcance de la mano de Camilla. Pero el grito era más bajo, más prolongado y mucho más claro.
El reno que estaba de pie en medio del lodazal seguía allí, mirándonos. Cuando el grito se apagó, todos contuvimos la respiración. Nadie quería moverse. Nadie quería actuar. Todo pendía de un hilo y cualquier cosa podía inclinar la balanza. Entonces, el caos. Los cascos de los animales pisoteaban el campamento. Eran criaturas enormes de 135 kilos que corrían completamente salvajes, chocando entre sí, abriéndose paso entre los arbustos, chocando de cabeza contra los árboles, tropezándose con rocas y raíces. Eran como tiburones enloquecidos que olían la sangre en el aire. Uno de los renos se encabritó y se lanzó contra Camilla una y otra vez. Podía oír cómo se le partía el pecho al quedarse sin aire en los pulmones. La linterna se le cayó de las manos, rodó hasta el agua musgosa y la oscuridad la engulló. Rogue echó a correr, pero no llegó muy lejos. Uno de ellos le mordió el brazo cuando intentaba pasar, haciéndolo tambalearse hasta caer al suelo. Desde allí no tuvieron ningún problema en machacarlo hasta convertirlo en pulpa. Sus pesadas pezuñas le rompieron los huesos como si fueran pasta seca. Fue absolutamente terriblemente morboso. Me arrastré a 4 patas, intentando mantenerme fuera de la vista. Había muchos, pero solo parecían atacar lo que estaba directamente frente a ellos. Aún así, alguno podía tropezar conmigo y decidir matarme, pero me estaba quedando sin opciones. Me mantuve en el suelo y me moví lentamente. Mis manos se hundieron en el musgo de 2 centímetros de profundidad, el agua helada flotó hacia la superficie. Me dolían las venas. Había gritos a mi alrededor, y en algún lugar del torrente de lamentos, tanto Rod como Camilla se habían quedado en silencio. Uno de ellos casi tropezó conmigo y me dio una patada leve en el pecho. Digo leve solo porque no me mató, pero estoy bastante seguro de que me lastimó un par de costillas. Otro me pisó el muslo y me abrió un corte de 5 centímetros en el costado. Aún así, poco a poco, logré salir. Seguí adelante. No importaba el sonido, no importaba el dolor. Seguí adelante. Cuando salió el sol, ya no los oía. Me desplomé sobre el musgo, jadeando como si hubiera corrido una maratón. No había pájaros cantores, ni insectos, nada. Solo yo, el sol y el lodo. Usé la banda elástica de mi ropa interior para hacer un vendaje improvisado, usando musgo seco de un árbol para absorber la sangre. No era un corte profundo, pero podría infectarse fácilmente. Todavía podía mantenerme en pie, pero sentía un dolor punzante en el pecho con cada respiración que tomaba. Podía ver cómo se formaba un hematoma profundo, que pasaba directamente de azul a un morado rojizo. Estaba perdido. Estaba en medio de la nada, con poco o ningún equipo. Nunca he estado tan asustado en toda mi vida. Grité y lloré. No sé por cuánto tiempo. En un momento quise acostarme y esperar a que alguien me encontrara. Al siguiente quise correr ciegamente hacia adelante. Después de un rato, me recompuse. Pensé en lo que había aprendido sobre la zona y en lo que había visto. Sabía que había banderas colocadas a lo largo de las rutas seguras. También podía usar el sol para orientarme. Si iba directo al sudoeste, me volvería a encontrar con las banderas. A partir de ahí, simplemente tendría que seguirlas. O bien volvería al punto de partida, o bien al otro lado de los humedales. De todas formas, sería una larga caminata y no había garantías de que pudiera lograrlo. Pero tenía que intentarlo. Intenté no pensar, no reflexionar. Me concentré en el camino que tenía por delante y en la posición del sol. Todo lo demás era secundario. Pero cada destello de lo que había ocurrido esa noche se sentía como un corte en el estómago. La forma en que desapareció la linterna de Camila. El grito de Roger con ese primer mordisco. La única que no pude explicar fue Helene. Esperaba contra toda esperanza que ella saliera, que tuviera la misma idea que yo. Tal vez la encontraría más adelante. Si no, podría decirle a la policía que había al menos una persona desaparecida. Tendrían que enviar un equipo de rescate. Debí caminar durante horas. Es surrealista caminar en un espacio donde lo único que se oye es a uno mismo. Normalmente hay algún tipo de sonido externo. Un coche que pasa, un pájaro que grazna, un motor que zumba. Algo, en algún lugar, a lo lejos. Allí afuera, no había nada. Solo el omnipresente crujido de las ramas secas al romperse bajo mis talones mientras cojeaba hacia adelante, paso a paso. Perdí la noción del tiempo y me balanceé entre un propósito único y una desesperación descontrolada. Pero en un momento de claridad, me detuve a escuchar. Los gritos de nuevo. Estaban delante de mí, así que no me seguían, simplemente estaban en la zona. Me estremecí al ver ramas moviéndose con el viento. Mi cerebro de reptil pensó que eran astas. Me agaché y escuché. Elena. Este grito no era como los demás. No era el mismo sonido, una y otra vez. Eran diferentes e irregulares. No gritaba pidiendo ayuda, sino de dolor. Estaba viva. Ahora tenía dos opciones.
Podía intentar seguir avanzando hasta encontrar las banderas y esperar poder salir de allí de alguna manera, o podía intentar encontrar a Elena y sus cosas. La última vez que lo comprobé, ella tenía el navegador por satélite. Fue una batalla entre mis instintos y mi razonamiento. De cualquier manera, me pondría en peligro. Pero si podía ayudarla, de alguna manera, tenía que intentarlo. Como mínimo, podía intentar conseguir algunos suministros. Seguí los gritos de Elena. Se dirigía directamente hacia el norte, más adentro del lodazal. Se movía. Lentamente, pero con seguridad. Calculé la distancia. Después de un rato, dejó de gritar. Supuse que se había desmayado. Me llevó una hora de búsqueda encontrar algo. Había un árbol joven al que le habían quitado las hojas y que estaba cubierto de sangre, como si alguien lo hubiera agarrado por la base y hubiera pasado la mano por encima. Había manchas rojas claras en las hojas. No había ningún rastro que seguir, pero podía oír que algo se movía hacia el norte. Tal vez más renos. Tal vez Elena. El suelo empezó a enlodarse. Había algas y juncos secándose al sol. Podía oír gritos a lo lejos. No como los de Elena. No como los de una persona. Solo esas criaturas, haciéndose pasar por personas. Pero ahora eran más. Muchos más. Podía oír a docenas de ellos gritando de un lado a otro. Gritando pidiendo ayuda. Seguí adelante. Tenía que ver. Saber. Había algo más adelante y necesitaba respuestas. Había una pequeña colina y después, una caída repentina. Me agaché en el borde y miré hacia abajo. Había un lago seco con una grieta profunda en el suelo que se extendía por el medio y que dejaba al descubierto partes de una oscura cueva subterránea a través del barro y los escombros. Podía oler el musgo secándose al sol. Debía ser mediodía para entonces y el sol proyectaba sombras duras sobre el lodazal. Había cientos de renos. Cientos. Algunos de pie, otros arrastrándose a cuatro patas. Todos moviéndose en círculo alrededor de la grieta en el suelo, donde algo enorme se movía. Algunos de los renos arrastraban cosas, trozos de carne, pájaros y peces muertos. Podría haber jurado que uno de ellos arrastraba partes de la tienda de campaña de Kamira. Estaban perfectamente alineados y se turnaban para arrojar cualquier premio que tuvieran en la grieta. Los que no tenían nada que aportar se quedaban a un lado, comiendo. Todo parecía tan diferente con esa luz que podría haber jurado que la mayoría del musgo y las flores que comían tenían un aspecto extrañamente azul. Y allí, entre los escombros, estaba Elena. Su cuerpo inconsciente estaba siendo arrastrado sin contemplaciones por el barro y arrojado frente a la grieta. Podía ver cómo movía la cabeza, luchando por recuperar el conocimiento. Podía ver cómo movía la boca, pero no había forma de oírla por encima de los gritos de las criaturas. Pero por un breve instante, podría haber jurado que me vio. Solo un momento de reconocimiento. Entonces, sin hacer ruido, algo emergió de la grieta. Una mano larga y blanca como el hueso, lo suficientemente grande como para rodearle el pecho con los dedos y arrastrarla con cuidado hacia la oscuridad. Por un momento, el reno se quedó en silencio. Un crujido espantoso resonó en el claro improvisado y, segundos después, el reno emitió un nuevo sonido. Esta vez, con la voz de Elena. Una voz cansada, apenas consciente. «Baja», dijo. «Ayúdame». Esas 4 palabras fueron repetidas una y otra vez por todos ellos. En su voz. En todas las constelaciones y combinaciones. «Venid a ayudar. Venid a ayudar. Bajad. Ayudad. Ayudad a bajar». Los gritos horribles fueron reemplazados por un susurro moribundo. Un susurro dirigido a mí. Tenía demasiado miedo para moverme. Me quedé allí, mirando hacia abajo. De vez en cuando, ese gran brazo blanco como el hueso emergía. A veces para guardar algo incomestible, a veces para agarrar un reno y arrastrarlo hacia las profundidades. En un momento dado, un dedo blanco tocó la frente de un reno, lo que lo hizo ponerse de pie sobre sus patas traseras como un humanoide. Los que se pusieron de pie parecían ser de gran importancia, ya que los demás los rodeaban. Pero no había nadie a quien salvar y a mí no me quedaba nada que recoger. Lo único que me quedaba era irme y no mirar atrás jamás. Seguí hacia el sur. De vez en cuando, los oía. Un susurro de «ven a ayudarme» que se abría paso entre la escasa vegetación. «Venir. Ven a ayudar. Ayúdame». Había cosas por todas partes y me buscaban. Los renos tienen un gran sentido del olfato, así que me di un pequeño chapuzón en el agua estancada del lago para ocultar mi olor. Definitivamente se me infectaría la pierna. Cojeé mientras caminaba entre la maleza, deteniéndome solo para escuchar pistas sobre qué caminos debía evitar. Al anochecer, todavía no había encontrado ninguna bandera. Me dolía tanto la pierna que ya no podía apoyarme en ella y me dolían los músculos. Me faltaba el aliento constantemente, no quería llevar demasiado aire a mis pulmones. Pero tenía que seguir adelante. Había muchas posibilidades de que muriera allí si tenía que pasar la noche al raso.
Las temperaturas podían descender fácilmente hasta los 0 grados. Una vez que el rojo sangre del atardecer comenzó a brillar en la distancia, supe que me faltaba tiempo. Me temblaban las manos y apenas podía mantenerme en pie. Apenas podía moverme. Todo en mí quería simplemente sentarme y esperar que todo estuviera bien por la mañana. Era tan fácil engañarme a mí mismo para hacerlo, pero seguí adelante. Me detuve. Había algo más adelante. Vi de reojo unos ojos que reflejaban el sol poniente. Por un momento, se fijaron en mí. Y un segundo después, se pusieron a correr. Pensé que estaba acabado. No me quedaban fuerzas para luchar. Me di la vuelta para correr, pero solo di unos pasos antes de tropezar. Luego, un disparo. El reno se desplomó a mi lado. Sus grandes ojos negros se encontraron con los míos. Le costaba respirar. Ayúdenme, ayúdenme, susurró con la voz de Helene. Bajen. Vengan a ayudarme. Vengan. No entendía lo que decía. Era solo ruido. Pero había algo allí, y cuando el reno abrió la boca para hablar de nuevo, lo vi de reojo. Algo fino y blanco como el hueso, que se arrastraba hasta el fondo de su garganta. Algo vagamente humanoide. Un segundo par de ojos, mirando hacia arriba. Luego, otro disparo. Me cegó una linterna. Había 3 hombres, todos hablando sueco. Todos vestían una especie de chaquetas de una empresa maderera y gorras de camionero. Todos llevaban puestos unos chalecos reflectantes amarillos. Les dije que no entendía y cambiaron a un inglés con un fuerte acento. ¿Británico? ¿Americano?, preguntó uno de ellos. Soy estadounidense, dije. Nosotros, yo, atacan, ¿sí? Atacan, asintió. Lo sabemos, lo sabemos. Ven. Los 3 hombres arrastraron al reno, le ataron una cuerda a las astas y se esforzaron mucho para subirlo a un árbol cercano, igual que el árbol que había visto con los demás unos días antes. Los mantiene aquí, dijo el hombre que me había ayudado. ¿Hacer una frontera? Como una advertencia, añadí. Sí, como una advertencia, asintió. Lo entienden. Miramos el cadáver, colgando del árbol. Ellos, son más inteligentes aquí. Saben más. Me llevaron de vuelta a su campamento base, donde vivían unas 8 personas en caravanas. Me dieron ropa limpia, perritos calientes, cerveza y me calentaron junto al fuego. Me desinfectaron el muslo y me cosieron. Mientras intentaba dormir para que se me pasara la fiebre, llamaron a la policía y a la embajada en Estocolmo. Y al día siguiente, estaba en un avión de regreso a Estados Unidos, como si nada hubiera pasado. Las consecuencias han sido prácticamente nada. Se clasificó como un ataque animal y se desestimó. Hablé con algunas personas del AUC al respecto y lo calificaron de incidente sinceramente lamentable y me pidieron que mantuviera la discreción para no desalentar futuros estudios sobre el cambio climático. Por cierto, el AUC todavía opera en esa zona. No he obtenido respuestas sobre lo que han hecho con las muestras de suelo, o si alguna vez investigaron lo que vi en el lodazal. Todo lo que sé es que nadie quiere hablar conmigo al respecto. Las únicas personas de las que obtuve respuestas fueron los cazadores. Estaban ansiosos por compartir sus historias, alegando que el gobierno se niega a escucharlos. Todavía estoy en contacto por correo electrónico con algunos de ellos, y hay mucho que analizar. Pero en resumen, hubo un temblor en el lodazal. Algo salió del lago y afectó a la fauna de la zona. Robó cientos de renos de las manadas sami locales. Parece que se está expandiendo y que solo se detiene cuando encuentra una resistencia inmediata y violenta. Y con el tiempo, parece aprender. Esto ocurrió hace algún tiempo y no me siento cómoda revelando toda la cronología. No quiero darle a nadie más motivos para que me calle. Pero sé que esto seguramente volverá a suceder. Algo similar sucedió en Virginia Occidental en 2013. Un lago se secó en el valle de Greenbrier y entonces se desató el infierno. Es solo cuestión de tiempo antes de que ocurra en algún lugar más público. Y cuando lo haga, recuerda, parece aprender.